Muy buenas noches, querida familia. Hoy, como siempre, vamos a estudiar un poquito más de la palabra de Dios. Pero antes quiero invitarte a poder traer a tus hijos, a los niños de la casa, para poder escuchar una historia de una de las señas del Club de Conquistadores, Estrella Matutina. Así que traelos para que puedan participar y ojalá algún día también puedan participar en alguno de los campamentos, de las caminatas, de las fogatas que el Club de Conquistadores realiza siempre durante su año de trabajo. Así que los invito a participar. Si no pueden ahora, el año próximo. No se lo pierdan, es muy lindo el programa. Muy bien, entonces vamos a tener la historia y luego vamos a estudiar un poquito de la palabra de Dios. Hola, muy buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia y hoy quiero compartirles una de mis historias favoritas que la aprendí desde niña y que siempre me gusta. La historia se encuentra en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 en adelante. Esta historia, sí, que se encuentra en la Biblia como otras tantas que nos enseñan hermosas cosas acerca del amor de Dios, bueno, esta en particular nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas, ¿sí? Y que siempre está dispuesto a ayudarnos cuando nos encontramos en problemas. La historia es del profeta Elías. Es una historia muy larga, muy rica para aprenderlas y para estudiarla desde el principio hasta el fin de todo lo que sucede con Elías. Pero yo me voy a enfocar en el momento de la vida de Elías en que me impresionó y me cautivó cuando era pequeña. La historia dice así, les leo unos versículos, ¿sí? Capítulo 17, Primera de Reyes, dice así. Entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Bien, analicemos juntos lo que pasaba. Elías había obedecido la palabra de Dios y fue ante el rey Acab a llevarle un mensaje que no le gustó para nada al rey, ¿sí? El rey Acab estaba haciendo muy mal las cosas con su esposa Jezabel, la reina. Ambos habían alejado sus vidas de Dios, no estaban más en los caminos del Señor y estaban adorando a dioses paganos. Entonces arrastraban al pueblo de Israel con ellos, con sus malas costumbres, y uno a uno, ¿sí? En el pueblo se estaban alejando de Dios, del Dios verdadero, del único Dios que existe. Entonces Dios manda a Elías a dar este mensaje a Acab, ¿sí? Que el pueblo iba a ser castigado sin lluvia, ¿sí? Por mucho tiempo. Y si no era por la palabra de él, no iba a volver a llover. Entonces Acab se enoja muchísimo y su esposa manda a pedir la vida de Elías, ¿sí? Ella quería que Elías desaparezca, querían matar a Elías. Entonces Dios ordena a Elías a que huya, a que vaya a esconderse, ¿sí? A otro lado, y que él se iba a ocupar de su vida, de ahí en adelante. Entonces Elías obedece a Dios, ¿sí? Huye de este lugar. ¿Y qué le dice Dios en su palabra? ¿Lo recuerdan? Dios mandó a Elías a que se refugie cerca del arroyo Querit e iba a mandar a unos cuervos, ¿sí? A que lo alimenten. ¡Qué maravilloso! ¿No están de acuerdo conmigo? ¡Qué maravilloso esta promesa, maravillosa esta promesa que Dios le ha dado a Elías! Y fíjense cómo Dios utiliza la naturaleza para suplir nuestras necesidades, ¿sí? En esta ocasión, Elías bebía agua del arroyo Querit y fue alimentado por unos cuervos.
unos cuervos que para nosotros no son aves muy queridas, ¿sí? Son unas aves grandes, negras, ¿sí? Que son carroñeras. Y esa tareita les dejo. Busquen e investiguen, ¿sí? ¿Qué significa carroñero o carroñera? ¿Sí? ¿Qué característica es esta de los pájaros como los cuervos? Dios utilizó a los cuervos para que alimenten a Elías, ¿sí? Y Elías no pasó hambre y no pasó sed el tiempo que le tocó estar escondido. ¿Saben qué? Esta historia le quise compartir con ustedes porque me recuerda a estos tiempos en que estamos viviendo. De alguna forma todos somos como Elías hoy en día, ¿sí? Esta cuarentena obligatoria y necesaria que estamos cumpliendo, de algún modo nos encerró a todos, ¿sí? Estamos como Elías. Elías en ese tiempo huyó para conservar su vida, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar resguardados. Huimos, ¿sí? De las calles y de andar circulando por ahí, por la ciudad, ¿sí? Ya no podemos pasear, ya no podemos visitar como quisiéramos, ¿sí? A nuestros seres queridos, y nos tenemos que guardar en nuestras casas. Pero ¿saben qué? De este modo, ¿sí? En que somos obedientes, ¿sí? Como Elías lo fue en ese tiempo, ¿sí? Elías salvó su vida obedeciendo a Dios, y nosotros también debemos obedecer la voz de las autoridades nuestras, ¿sí? De nuestras autoridades civiles, para que podamos conservar nuestra salud, podamos conservar nuestra vida. Y estando aquí, así, encerrados, ¿sí? Obedeciendo, Dios nos va a cuidar. Y ese es el mensaje que te quiero dejar. Dios amó a Elías y lo protegió de todo mal y peligro. Y de la misma forma va a ser con nosotros. Lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo, porque nos ama y nos quiere bien. Así que yo te invito a que podamos orar juntitos ahora, podamos agradecer a Dios por la historia de Elías, que nos enseña de su gran amor, y pedirle a Dios también que nos ayude a ser obedientes, ¿sí? Y a confiar en que si esperamos en Él, seguro que nos va a ir bien. Así que oremos juntitos, ¿sí? Querido Padre, estamos agradecidos contigo porque tú nos has enseñado tu palabra maravillosa acerca de la historia de Elías. Elías nos recuerda que si te obedecemos vamos a lograr grandes cosas. Gracias porque nos mostraste en la historia de Elías que tú lo amabas, que tú lo cuidaste y que tú le diste, mientras estaba escondido, todo lo que él necesitaba para vivir. Queremos pedirte ahora que tú nos ayudes a obedecer también a nuestras autoridades que nos ordenan que estemos encerrados, que nos ordenan que nos cuidemos, que nos des la paciencia y la fuerza para poder cumplir esas órdenes y entonces podamos permanecer sanos, nosotros y nuestras familias. Y gracias porque sabemos que tú nos vas a cuidar y nos vas a mandar todo lo que necesitamos mientras estamos cuidándonos. Gracias, Padre, por tanto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Yo te saludo. Quiero invitarte a leer en tu Biblia el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo, capítulo 22, versículos 24 al 40. Dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Hay varios puntos interesantes para estudiar en este pequeño párrafo. Primeramente, dice acá, los fariseos se acercaron para tentarle, se acercaron para probarle. Los fariseos, los saduceos, los edomitas y muchas otras denominaciones, no quiero usar la palabra sectas porque es mal utilizada en la actualidad, pero porciones del judaísmo. A veces tenemos la imagen de que el judaísmo era una sola religión, una sola denominación, y en realidad no era así. Dentro del judaísmo de la época de Jesús existían diversas corrientes teológicas o diversos grupos religiosos dentro de la misma religión, como en el cristianismo existen diversas corrientes teológicas. Por ejemplo, somos todos cristianos, pero hay católicos, hay evangélicos, hay pentecostales, hay adventistas o testigos de Jehová, y somos todos cristianos, pero de diferentes corrientes religiosas. Es interesante que Jesús no pertenecía a ninguna de estas corrientes religiosas. Jesús era un movimiento diferente a estas. Hay quienes quieren encapsular a Jesús en una iglesia y decir, esta es la iglesia verdadera, esta es mi iglesia, y mi iglesia es la verdadera, y tu iglesia está equivocada. Y los mormones piensan lo mismo, mi iglesia es la verdadera, solo ellos se van a salvar y nadie más, todos los demás están equivocados. Y sabe, mi querido amigo, esto no es así. Dios, cuando venga nuevamente, Jesús, cuando vuelva nuevamente en las nubes de los cielos, no va a venir a buscar una iglesia, una denominación o una chapa que esté colocada arriba de un templo, de un salón. Dios va a venir a buscar personas, Dios va a venir a buscar a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Dice la palabra de Dios, aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero Dios no va a venir a buscar una iglesia. Yo no puedo decir, yo tengo a Jesús. En todo caso, Jesús me tiene a mí. En todo caso, Él es mucho más grande que cualquier denominación. Por eso Él trasciende las placas de iglesia, los números de culto o cualquier tipo de encapsulación que querramos darle. La doctrina que la Biblia la enseña es la doctrina de Cristo. Y esa es la que vos deberás seguir. A Él debes fidelidad y no a una denominación o a un pastor, porque nadie puso su mano para ser clavado en la cruz, sino solamente el Dios hecho hombre, encarnado en este mundo, en la persona de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, estos saduceos, estos fariseos, se acercaban a tentar a Jesús. Querían probarle, querían saber cuánto conocía él de la ley. Sin duda Jesús conocía de la ley, conocía de los mandamientos. Y hay quienes dicen en la actualidad que con esto Jesús anuló los mandamientos. Y no es lo que yo leo en la Biblia. Jesús dice que este es el fundamento de la ley y los profetas. Y estoy de acuerdo con eso. Dice acá, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? No se refiere a los 10 mandamientos, sino cuál es en la ley, dice. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y nosotros conocemos que los mandamientos, los 10 mandamientos dados por Dios en el monte Sinaí, estaban escritos en tablas de piedra. Pero la ley no solo se le llamaba a esos 10 mandamientos, sino que era una porción del Antiguo Testamento. La ley era Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Era la porción que los judíos llamaban la ley. ¿Cuál es el mandamiento más importante en esa porción de la Escritura? Así que Jesús toma esa pregunta y saca el extracto de este gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el primero y gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Si vos amás a Dios, decía San Agustín de Hipona, ama a Dios y haz lo que quieras. Si vos amás a Dios, entonces vas a honrar su nombre. No vas a usar su nombre para jugar. Vas a decir que sos cristiano y vas a vivir como un cristiano. Si vos amás a Dios, entonces no vas a tener otros dioses fuera de Él. Él va a ser el único Dios en tu vida, lo más importante en tu vida. Hay quienes dicen, yo amo a Dios y Dios es lo más importante en mi vida. Pero si llueve no voy a la iglesia. Pero si llueve y tengo que cobrar, voy a ir a cobrar. Entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es más importante en tu vida? Hay quienes dicen, yo soy cristiano y llevo a Cristo en mi corazón y quieren vivir conforme a su palabra, pero no guardan los mandamientos. Entonces no están honrando al Dios que ellos dicen querer, que ellos dicen amar. Dice la palabra, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Ese es el principio básico de los mandamientos. Si vos amás a Dios, no vas a tener dioses ajenos fuera de Él, ninguna imagen que se parezca a un Dios que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Si vos amás a Dios, vas a honrarlo de corazón en el día que Él te pide. ¿Y qué día te pide Dios? Lo hemos estudiado en la palabra de Dios. El Señor dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. El otro día me mandaron un mensajito que decía así: pastor, usted habla solo del Antiguo Testamento. Yo quiero saber si los mandamientos están en el Nuevo Testamento. Me gustaría invitarte a buscar. De paso estamos leyendo el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, pero en el libro de Apocalipsis, el que habla acerca de las cosas no solamente de este mundo, sino de las cosas futuras a Él. Dice así, capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida, para entrar en las puertas de la santa ciudad. ¿Usted quiere tener derecho al árbol de la vida? ¿Quiere entrar a la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén, cuando Jesús venga, cuando nos encontremos con Él? ¿Quiere entrar en esta santa ciudad? Según este versículo, usted debe de guardar los mandamientos. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo: guarda los mandamientos. ¿Quieres ser salvo, mi amigo? Guarde los mandamientos. Los mandamientos no pasaron de moda. El fundamento de la ley es el amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Si vos amás a Dios y no guardás sus mandamientos, entonces estás mintiendo, porque en realidad no le amás, solamente estás queriendo buscar la parte que te gusta de los mandamientos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le amo y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Usted, mi amigo, ama a Dios, guarde sus mandamientos. Y si usted dice yo amo a Dios y no guarda los mandamientos, usted es mentiroso. No porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Lo acabamos de leer, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Si usted dice que ama a Dios, pero no guarda los mandamientos, está mintiendo. Porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos y los 10 mandamientos. No solamente una porción de ellos, no solamente lo que a mí me gusta, sino todo ello. Quiero invitarte a buscar el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. Echaron mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Saben, en la profecía, las mujeres son símbolos de iglesias. El libro de Isaías es un libro profético. Y dice que en el tiempo del fin, muchas iglesias querrán tomar el nombre de Dios, diciendo ser iglesias que predican la palabra de Dios, pero ellas querrán hacer su propia voluntad, solo lo que a ellos les parece, no lo que la palabra de Dios dice. ¿Conoce lugares así? Donde se dice ser de Dios, pero no obran conforme a los mandamientos. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. El segundo gran mandamiento, dice la palabra de Dios, es así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De esto dependen los mandamientos? Por supuesto que sí. Si nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo, pero no respetamos a nuestro prójimo, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no podemos amar a nuestro prójimo que vemos? Si yo tengo mi prójimo, una persona, si tenés tu esposa y el amor ha ido cambiando en tu vida, ya se fue apagando ese amor en tu vida, y en algunos casos yo he escuchado llegar a hablar hasta palabras de odio hacia la pareja, de rencor, de enojo. Si usted no puede amar a su prójimo que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Si usted dice yo amo a Dios, pero usted no lo ve, y odia a su prójimo que sí ve, entonces usted también es mentiroso. Porque Dios es amor, y en Él no hay nada malo, no hay nada oscuro. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo puedo entender que estés enojado, puedo entender que estés triste, molesto, incluso que haya algún rencor en tu corazón hacia tu pareja o hacia alguna persona, que te cueste amarlo. Pero si vos verdaderamente amás a Dios,
tenés que aprender a superar eso y mirar a la otra persona de una manera diferente. Un gran problema en nuestra sociedad hoy se da justamente por no guardar este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Si vos amás a tu prójimo, entonces vas a honrar a tus padres. Quinto mandamiento. No vas a matar, no vas a cometer adulterio, no vas a engañar a tu esposa, porque vos la amás, porque vos amás a tu hijo y sabés que vas a perder tu familia por andar jugando con eso. Si vos amás a tu familia, si vos amás a tu prójimo, no vas a robar, no le vas a quitar al otro, porque sabés en el fondo de tu corazón que eso que está parado ahí, por más que vos no veas a nadie, a alguien le pertenece, alguien lo compró y no lo vas a tomar. Yo estuve estudiando 11 años en la Facultad de Teología en el Libertador San Martín, Entre Ríos, y una de las cosas que me llamaba la atención de ese pueblo, un pueblo netamente cristiano, practicante, profesante, era que usted podía pasar por la plaza y encontrar una bicicleta sin candado acostada sobre un árbol y nadie la tocaba. Podía pasar días ahí, nadie le iba a tocar, o una Biblia, o un libro, o sea lo que sea que usted podía encontrar en ese pueblo y nadie tocaba. Así lo dejaban, porque sabían que eso de alguien era, a alguien le pertenecía, a alguien se lo había olvidado y lo iba a venir a buscar después. Qué lindo es poder vivir en una sociedad así. Salí de aquella burbuja religiosa y me encontré en un mundo donde tenés que cerrar con llave todas las ventanas, todas las puertas, todas las cosas y guardar todo, porque si no, lo vas a perder. Pero si este mundo amase a su prójimo, como dice Jesús, entonces esas cosas no pasarían. Y otro detalle interesante en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que te ames también. Y saben, nosotros vivimos en una sociedad donde cosificamos las cosas, donde todo tiene un valor y queremos ponerle valor a las personas también. Es cierto que hay personas que cambian su opinión dependiendo de cuánto vos estés dispuesto a ofrecer para ello. Es triste, pero es así. Mas Dios no tiene pensado, ese no es su plan. Dios quiere que nosotros valoremos a las personas por lo que son, porque son personas, porque son importantes para Él, quiere que seas importante para vos. Que valores a las personas no porque hacen esto o lo otro, no busques que te valoren a vos por lo que haces. Si tenés un auto nuevo, una casa nueva o tu ropa nueva, Dios te ama porque sos su hijo. Dios te ama porque vos sos y debieras aprender a amarte vos mismo por eso. A veces nos cosificamos nosotros mismos y creemos que si no tenemos la mejor ropa no valemos nada. Si no tenemos el mejor auto no valemos nada y nos sentimos mal con nosotros mismos porque sentimos que mi vida no ha valido lo que debería, que he fracasado en las cosas que tendría que haber hecho. Y nos sentamos un momento a fin de año, cuando va a llegar la fiesta de fin de año, o en algún momento determinado, un fin de semana de lluvia donde no se puede hacer mucho, a ver tele, se acaba el programa y pensás, ¿qué hice de mi vida? Se han pasado 30, 40, 50, 60 años de mi vida y ¿qué logré? Y mirás a lo que hay a tu alrededor y decís, no logré gran cosa, no pude hacer lo que quería. Yo soñaba con ser un médico, soñaba con ser un abogado, soñaba con tener un título, una casa o una familia y acá estoy solo. Y empezamos a desmerecer nosotros mismos, sin darnos cuenta que hemos luchado toda la vida. Y eso ya es un triunfo. No te has rendido nunca. Y eso ya es un triunfo. Hay que valorarse por lo que sos, porque sos un hijo de Dios. Aun cuando a veces la vida nos golpee, nos lastime, sos un hijo de Dios. Y una de las causas por la cual dejamos de valorarnos es porque a veces tenemos una carga biográfica muy, muy triste de padres que nos insultan, nos gritan y nos dicen no servís para nada, no valés para nada, echándonos de casa, haciendo dormir en los montes, pensando que verdaderamente no tenemos valor alguno, pero para Dios sos valioso, tan importante que Dios vino a dar su vida por vos. Sos valioso para Dios. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, Dios te amó a ti, que dio a su único hijo para que si vos crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Sos valioso a la vista de Dios. Dios quiere que lo ames porque Él es tu Dios. Dios quiere que ames a tu prójimo para que vivas en paz en este mundo. Pero Dios quiere que te ames a vos también. ¿Qué ves cuando mirás el espejo? ¿Qué es lo que encontrás delante de vos cuando mirás en el espejo? Arrugas, cabello blanco, las orejas muy grandes, la nariz muy grande. ¿Qué es lo que ves cuando mirás en el espejo? ¿Sabes lo que vemos?
nuestros defectos. Vemos solo defectos. Estoy despeinado, si estoy sucio. No vemos las cosas buenas que hay en nosotros. Vemos las cosas buenas en los demás. Hay algunos, hay otros que no, ni siquiera eso. Vemos las cosas buenas en los demás y decimos, qué lindo que es aquel o qué linda que es aquella. Y mirá, qué lindo sería ser flaco como eso, ser alto como aquel. Dios tiene un jardín lleno de flores, todas diferentes, unas de otras. Y vos sos diferente. Si todos fuéramos iguales, ¿dónde estaría la belleza? Dios nos hizo diferentes unos de otros, de colores diferentes, de formas de hablar diferentes, de modismos, de actitudes diferentes. Aún tus gestos son importantes y valiosos para Dios. Dice la palabra de Dios que Dios sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Dios sabe cada detalle de vos. En mis manos te llevo esculpido, dice el Señor. Quiero hacerte una invitación esta noche. Que puedas encontrar en el Señor ese que te da paz, el que te da sabiduría para seguir adelante. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo y a ti mismo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos el próximo miércoles para seguir estudiando de la palabra de Dios. Bienvenido, bienvenido, bienvenido.